Hola, soy Claudinei Teixeira, instructor técnico de Denso, y hoy vamos a hablar un poco sobre las válvulas de expansión, esa piecita que se encarga de controlar el flujo de refrigerante hacia nuestro evaporador. Mucha gente sabe para qué sirve la válvula de expansión. Todos los técnicos del mercado, especialmente los especializados en aire acondicionado, pueden tranquilamente reemplazar una válvula de expansión, sacar la vieja y poner una nueva en su lugar. Pero no todos logran identificar el nivel de capacidad de esa válvula, si va a servir para la aplicación, si es una válvula de buena procedencia, si realmente va a cumplir con su función. Un defecto en una válvula de expansión puede causar desde la rotura de un compresor hasta un mal funcionamiento, insatisfacción de nuestro cliente y otros detalles que ocurren en otros componentes, desbalanceando el sistema. Es el gran punto. Hoy vamos a hablar un poco sobre ella, sobre sus características y cuál es la mejor forma de aplicarla en tu sistema. Las válvulas de expansión, en general, tienen un formato muy parecido. Están provistas de orificios, de posiciones acá, donde se permite montar las piezas en el evaporador. De esta forma, el mercado asimila ese shape, ese formato, y entiende que si la válvula tiene el mismo tamaño, el mismo ancho, dimensión o agujereado que una válvula presente en determinado vehículo, puedo aplicar la misma. Ese mensaje no es verdadero. Lamentablemente, eso resulta en varias fallas en el campo, innumerables. Acá recibimos con cierta frecuencia vehículos que tienen fallas reincidentes y, después de las verificaciones, se identifica que la válvula de expansión no cumple con la especificación, está fuera de lo especificado. Eso es por una característica. ¿Cómo puedo evaluar si una válvula de expansión es la correcta o no? Haciendo una analogía con motores, tenemos un motor que tiene 150 watts, otro motor que tiene 200 watts. Entonces, el motor de 200 watts tiene más potencia que el de 150, pero eso no significa que sea mejor, que vaya a funcionar de la manera correcta. Muy por el contrario, al tener más potencia, va a consumir más energía, más corriente eléctrica y puede causar un problema. Llevando esto al mundo de las válvulas, estamos hablando de una magnitud llamada TR o toneladas de refrigeración. En la práctica, es una medida de mercado. El mercado dice, esta válvula es de 1 TR, de 1,5 TR, de 2 TR, en fin, identificando la potencia, la capacidad, cuán eficiente va a ser esa válvula en tu sistema. Pero, de nuevo, es un lenguaje de mercado. Lo correcto sería que hablemos en KW, que es el lenguaje internacional. TR se refiere, de manera simple, a que 1 TR equivale a 12.000 BTUs. Y un BTU equivale a calentar 1 grado a 453 gramos de agua a presión atmosférica. Eso no va a hacer mucha diferencia para nosotros. Lo que vale la pena resaltar, siguiendo el lenguaje de mercado, es que 1 TR equivale a 12.000 BTUs. Y si una válvula tiene 1 TR, otra válvula tiene 0,8 TR, otra válvula tiene 1,5 TR, y cada una dentro de su capacidad. De nuevo, la capacidad de la válvula no está relacionada con la capacidad de refrigeración de tu sistema. La cuestión es que la válvula tiene la capacidad de entregarte, para tu sistema, hasta su capacidad máxima. Por ejemplo, acá tengo una válvula que tiene aproximadamente 1,3 TR. Si está en un sistema donde tengo un compresor con 100% de compresibilidad, un condensador con 100% de intercambio térmico homogéneo en toda el área de mi condensador, fluido refrigerante con 100% de pureza, nivel de aceite dentro de lo especificado por el fabricante, caños y mangueras según los estándares del fabricante. Tengo un sistema perfecto. Un buen evaporador, desobstruido, limpio, higienizado, con un caudal de aire que cumple con la condición de funcionamiento. Todo eso me va a dar las condiciones para que esta válvula funcione hasta un máximo de 1,3 TR. Eso no quiere decir que va a estar todo el tiempo en esa capacidad. Eso va a variar de acuerdo al seteo de temperatura, con la aceleración del vehículo, y el control del aire acondicionado, ya que el aire acondicionado es digital. Dicho esto, gente, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Las válvulas son parecidas, como pueden notar, pero tienen especificaciones distintas. Una válvula para una aplicación agro, por ejemplo, normalmente va a tener de 1,5 a 2 TR,
una capacidad de entrega de frío, de entrega de performance en refrigeración, mayor que una válvula para la línea liviana. De esta manera, recomendamos que utilices la válvula según la aplicación en tu vehículo. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué puede pasar en tu sistema si usas una válvula con una capacidad fuera de lo especificado, o sea, una válvula que tiene un error de aplicación. Bueno, gente, ¿cómo funciona la válvula de expansión? De manera simple, tengo un orificio de expansión en la parte interna de la válvula. Ese orificio de expansión es controlado, se abre y se cierra a través de este elemento, ¿no? ¿Ves esa aguja en la parte interna de la válvula? Ella controla la apertura y el cierre del flujo, del fluido refrigerante que llega en estado líquido y a alta presión a la válvula de expansión y que sale a baja presión, y baja la temperatura hacia el interior del evaporador. La válvula actúa controlando ese orificio de manera constante. De manera simple, una válvula con una capacidad mayor o menor en líneas generales es como si tuviera un control de un orificio de expansión más grande o más chico. En la práctica va a entregar el mismo rendimiento, pero en la parte técnica, hablando físicamente, ese orificio puede ser más grande o más chico o la amplitud de apertura puede ser mayor o menor dependiendo del modelo de la válvula. Una válvula fuera de lo especificado, de manera simple, considerando un auto que tiene un TR de capacidad, la válvula original, denso, cumple con un TR. Tengo una válvula similar, que se puede montar, los agujeros coinciden, la perforación está bien, la válvula tiene la misma forma y la puse en el auto, pero, sin saberlo, esa válvula tiene una capacidad superior. ¿Qué va a pasar? Cuando esa válvula empiece a abrir y controlar ese caudal de fluido hacia el evaporador se va a llenar de fluido a baja presión, a baja temperatura, en un volumen diferente al que debería ser. Lo ponemos en caudal máximo, kilogramos por segundo. Es como si un caudal mayor de fluido inundara la parte interna del evaporador. Ese caudal mayor depende de un caudal de aire mayor para poder evaporarse completamente. Entonces, en líneas generales, yo tengo un sistema especialmente desbalanceado. ¿Y el riesgo está en dónde? Está en que mi evaporador está diseñado para entregar una condición de enfriamiento dentro de una válvula de expansión que controle ese caudal máximo con la capacidad de 1 tonelada de refrigeración. Con una capacidad mayor, va a tener más fluido para evaporar. Técnicamente va a quedar fuera de lo especificado. O sea, no va a poder hacer esa evaporación por completo, provocando el retorno parcial de gotitas, gas flash o incluso un golpe hidráulico en tu compresor. Llevando esto a una situación real, yo diría que el compresor no va a sufrir un golpe hidráulico inmediato, pero va a empezar a tener cavitación por ese líquido que retorna. Ese líquido va a hacer un flushing, una limpieza de la película de aceite, por tener un volumen alto y no estar realmente en estado de vapor recalentado dentro del compresor. Ese flushing va a remover esa película de aceite que lubrica el compresor y va a provocar una falla prematura. Sobrecalentamiento, rotura de paletas, ruido y falta de compresión. Básicamente, esos son los modos de falla que vas a tener. Por otro lado, si pones una válvula de expansión con una capacidad menor a la que pide el vehículo, el caudal no va a ser suficiente para inundar el evaporador y entregar el máximo rendimiento. Pero en la práctica es muy difícil notar eso. Las temperaturas son muy parecidas, así que para darme cuenta de una válvula con baja capacidad térmica, tendría que tener 2 equipos funcionando de la misma manera al mismo tiempo y verificando las mismas temperaturas. Comparando, tengo el valor, este cumple, este está un poco más caliente. O sea, ahí puedo darme cuenta de que hay una diferencia. Como eso no lo encontramos en la vida real, es muy difícil de notar. Sin embargo, el fluido que va a estar sobrecalentado al volver el gas regresando al compresor va a volver a una temperatura mayor a la que debería. Recordá que ese vapor sobrecalentado que vuelve a mi compresor es el que enfría mi compresor. De esa manera, el compresor va a tender a trabajar a temperaturas más altas, provocando un sobrecalentamiento inmediato, funcionando fuera de la temperatura ideal de trabajo, y eso puede terminar en una falla futura. Entonces, siempre hay que prestar atención a la especificación correcta, usar productos originales y densos, según la aplicación. No caigan en eso de que la válvula tiene la misma forma,
los mismos agujeros tiende a... Escuchamos varios casos de válvulas genéricas por ahí, donde coinciden los agujeros, la ponen, da problemas, se traba abierta, se traba cerrada y lamentablemente eso termina en fallas en tu sistema, mal funcionamiento y el gran problema que es la falla en tu compresor. Gente, ahora vamos a hablar un poco de cómo haría yo una prueba en una válvula de expansión. Los instaladores saben que no es tan sencillo. En realidad, no es una cuestión de complejidad. Es porque la válvula de expansión es la responsable de controlar ese flujo de fluido refrigerante hacia adentro de mi evaporador y las fallas extremas se identifican fácilmente, como una válvula trabada en cerrado, donde provoco un congelamiento de la válvula de expansión, o una válvula abierta, no, donde las presiones se alteran y muchas veces tengo incluso fluido, refrigerante líquido, volviendo al compresor. Pero el mal funcionamiento de la válvula es un poco complicado de diagnosticar solo con el manómetro verificando las presiones, para tener un diagnóstico preciso. De manera simple, gente, el mecanismo es controlado por el bulbo sensor. Esta parte de arriba es donde se deposita un fluido refrigerante, donde, a través de la temperatura, se produce la dilatación de su volumen. En realidad, sí, solo un dato técnico, todo fluido, cuando recibe temperatura o pierde calor, tiene una alteración en su volumen. La diferencia acá es que si caliento esta zona, va a aumentar su volumen, se va a expandir, pero acá todo es metal, aluminio. O sea, ¿qué es lo que se va a desplazar? Lo que se va a desplazar es justamente la aguja empujando hacia abajo la esfera del orificio de expansión. En líneas generales, ahora esta válvula de expansión está 100% abierta, porque estamos acá en un ambiente climatizado, con la temperatura cerca de los 23, 24 grados. Y en esta condición, el bulbo sensor acá está empujando totalmente la aguja de la válvula de expansión hacia abajo, y el elemento tiene el orificio 100% abierto. Una prueba simple es enfriar esta zona, a veces con el fluido refrigerante. El fluido refrigerante, al evaporarse, va a bajar la temperatura hasta 0 grados. Y en esa condición de 0 o menos, la presión atmosférica es de menos 26 grados. Esa caída drástica de temperatura en esta zona va a hacer que el elemento vuelva completamente hacia arriba, cerrando el orificio de expansión, o reduciendo al máximo posible el espacio que hay para cerrar el orificio. De esta manera, podemos verificar si el elemento está actuando. Pero, de nuevo, esta es una prueba para hacer en banco, con un equipo específico o incluso con ese control de caudal, para identificar si está permitiendo el paso o no. Antes de eso, de alguna manera, un sistema con condensador, evaporador, mangueras, fluido refrigerante en la capacidad correcta, nivel de aceite en la capacidad correcta, con todas las variables y el compresor. Claro, con un 100% de compresibilidad, tengo que tener una válvula de expansión actuando en los rangos de presión, o sea, la línea de baja varía entre 20 y 42 psi, la línea de alta varía entre 180 y 250 psi en promedio, y con sobrecalentamiento, o sea, la diferencia de temperatura entre la entrada de mi evaporador y la temperatura de salida, cerca de 5 grados. Eso me da condiciones para evaluar que una válvula de expansión está funcionando correctamente. Diferencias superiores a ese delta K de 5, que mencioné de 5 grados, mucho mayores, 10, 15 grados o mucho menores, tipo sin alteración, entrando con 2 y saliendo con 2, eso indica que hay un problema en el sistema. No existe una evaporación en el evaporador y eso puede deberse a un mal funcionamiento, a una falla en tu válvula de expansión. Gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora, disfrutando de nuestros vídeos en redes sociales, Dance Off de Marquet Brasil y YouTube. Sigan disfrutando nuestro material. Hoy hablamos de válvulas de expansión. Resumimos y explicamos de forma clara cómo hacer pruebas, qué pasa si usan la válvula equivocada y en qué puede resultar, y las cuestiones que involucran el formato, la montabilidad de cada una de ellas. Sigan nuestros canales, nuestras redes sociales una vez más. Y espero que les haya gustado nuestro material. Si es denso, tranquilo.